Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, y es que vamos a destapar la verdad sobre la relación de Mert Ramazan y Afra Saraoglu. Sé que muchos de ustedes están súper intrigados por estos dos, y créanme, tenemos información jugosa para compartir. Así que pónganse cómodos, agarren su bebida favorita, porque vamos a sumergirnos de lleno en este misterio. Antes de empezar, si todavía no lo han hecho, les animo encarecidamente a que le den ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, y nos ayudan un montón a seguir trayéndoles contenido que les encanta. Ahora sí, vamos a empezar. Desde que Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu saltaron a la fama con Yalan, la química entre ellos ha sido innegable. En pantalla su conexión es tan eléctrica que es imposible no preguntarse si esa chispa se extiende más allá de las cámaras. Y ahí es donde entra nuestro tema de hoy: ¿qué hay de verdad en los rumores sobre su relación? Hemos estado siguiendo de cerca todas las noticias, las fotos filtradas, los comentarios en redes sociales, y créanme, no ha sido fácil separar el grano de la paja. Al principio, todo eran especulaciones. Los fans estaban encantados con la idea de que los protagonistas de su serie favorita fueran pareja en la vida real. ¿Quién no querría eso, verdad? Sin embargo, como suele suceder, las cosas son un poco más complejas. Mert y Afra, al ser figuras públicas, están constantemente bajo el escrutinio de los medios y de sus seguidores. Cada gesto, cada mirada, cada aparición pública es analizada al milímetro. Y por supuesto, esto ha llevado a un sinfín de teorías y rumores. Hemos visto cómo en muchas ocasiones, los actores se han mantenido reservados sobre su vida personal. Y eso es completamente comprensible. Tener una relación ya es complicado, imagínense cuando además tienen que lidiar con la atención constante del público y la prensa. Por eso es difícil obtener confirmaciones directas. Pero, ¿significa eso que no hay nada? Absolutamente no. Lo que sí podemos decir, basándonos en la evidencia y en las declaraciones indirectas, es que hay una profunda conexión entre ellos. No es solo una amistad, ni siquiera es solo la buena dinámica de compañeros de trabajo. Hay algo más, una complicidad que traspasa la pantalla. Hemos visto entrevistas donde ambos se refieren el uno al otro con mucho cariño y respeto. Afra ha hablado de la comodidad y la confianza que siente al trabajar con Mert, y él, a su vez, ha elogiado su profesionalismo y su talento. Uno de los momentos clave que alimentó los rumores fue una serie de fotos que circularon hace un tiempo, donde se les veía juntos en un ambiente más relajado, fuera del set de grabación. Estas imágenes, aunque no eran explícitas, mostraban una cercanía que hizo saltar las alarmas de muchos. En ellas se les veía conversando animadamente, con gestos que sugerían una intimidad que va más allá de la amistad laboral. Las redes sociales explotaron con estas fotos, y los fans se dividieron entre quienes celebraban la posibilidad de una relación y quienes pedían respeto por su privacidad. Otro aspecto interesante es la forma en que ambos manejan las preguntas sobre su relación. Suelen responder de manera evasiva, pero con una sonrisa que deja entrever que quizás hay más de lo que dicen. Han usado frases como "somos buenos amigos" o "nos llevamos muy bien", que si bien son ciertas, no niegan la posibilidad de que esa amistad haya evolucionado. En el mundo del espectáculo, es común que los actores mantengan una relación profesional y personal separada, pero a veces, la línea se difumina. Hemos analizado detenidamente algunas entrevistas. Por ejemplo, en una ocasión, Afra mencionó que Mert la hacía reír mucho y que se sentía muy cómoda actuando a su lado. Mert, por su parte, ha destacado la inteligencia y la dulzura de Afra. Son elogios que, aunque se pueden dar entre amigos, suenan con una intensidad particular cuando se trata de los protagonistas de una historia de amor tan apasionada como la suya. Las redes sociales, como siempre, han sido un campo de batalla de opiniones. Por un lado están los shippers, los fans que desean con todas sus fuerzas que sean pareja y que analizan cada tweet, cada like, cada comentario para encontrar pruebas. Por otro lado, están quienes defienden su derecho a la privacidad y critican la intromisión mediática. Y en medio de todo esto, están Mert y Afra, navegando la situación con una aparente serenidad. ¿Y qué hay de las teorías? Algunos creen que la relación es totalmente real y que simplemente están eligiendo ser discretos. Otros sugieren que es una estrategia de marketing para mantener el interés en la serie, algo que no sería la primera vez que ocurre en la industria.
Y hay quienes piensan que hay algo más que una amistad, pero que aún no están listos para hacerlo público. Oh. Lo que es innegable es la química que desbordan juntos. Y esa química no se finge fácilmente. La forma en que se miran, la manera en que se apoyan mutuamente, incluso cuando están siendo entrevistados por separado, todo suma a la idea de que su vínculo es especial. Hemos buscado declaraciones de personas cercanas a ellos, amigos, familiares, compañeros de trabajo, pero la mayoría mantiene un hermetismo absoluto, lo cual, de nuevo, puede indicar tanto que no quieren revelar nada como que prefieren no comentar sobre la vida privada de sus amigos. Es un juego de poder de la información, donde cada silencio puede interpretarse de mil maneras. Consideremos el impacto de su popularidad. Yalan se ha convertido en un fenómeno, no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Y en gran parte, esto se debe a la increíble conexión entre sus protagonistas. Las tramas de amor, desamor, celos y pasión que viven sus personajes resuenan en el público, y ver a los actores que los interpretan compartir esa energía fuera de la pantalla puede ser muy atractivo. Entonces, ¿cuál es la verdad? Después de analizar todas las pistas, las entrevistas, las fotos, los rumores y las especulaciones, podemos decir que hay una relación especial entre Mert Ramazan y Afra Saraoglu. Si es un romance apasionado, una amistad profunda que roza el romance, o algo que aún están descubriendo, es difícil decirlo con un 100% de certeza. Lo que sí parece claro es que el cariño y el respeto mutuo son muy fuertes. La manera en que se cuidan, se apoyan y se entienden, sugiere un vínculo que va más allá de la profesionalidad. Es posible que estén en esa etapa delicada de una relación donde la privacidad es primordial, y por eso no quieren precipitarse a hacer anuncios públicos. Lo importante al final del día, es el trabajo que hacen en pantalla. Y ese trabajo es excepcional. Nos han cautivado con sus interpretaciones y nos han hecho sentir parte de sus historias. Si su relación personal ha florecido o no, es una cuestión que solo ellos pueden responder. Pero lo que sí podemos concluir es que la conexión entre Mert Ramazan y Afra Saraoglu es real. Ya sea una amistad sólida, un romance incipiente o una historia de amor consolidada, la chispa entre ellos es palpable. Y mientras ellos decidan mantenerlo en privado, o decidan compartirlo con el mundo, lo único que podemos hacer como fans es respetar sus decisiones y seguir disfrutando de su talento. La verdad, en muchos casos se descubre con el tiempo, y quizás estemos presenciando los primeros capítulos de una historia que aún se está escribiendo. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos intentado desgranar los rumores y las especulaciones sobre la relación de Mert Ramazan y Afra Saraoglu, y creo que hemos llegado a algunas conclusiones interesantes. Lo más importante que hemos podido confirmar es la fuerte conexión y el respeto mutuo que existe entre ellos. Si esta conexión se traduce en una relación romántica o es simplemente una amistad muy profunda, es algo que solo ellos saben y que respetamos completamente. Queremos agradecerles de corazón por habernos acompañado hasta el final. Su interés en estos temas nos motiva a seguir investigando y trayéndoles el mejor contenido. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hay algo más entre Mert y Afra? ¿Creen que deberían mantener su relación en privado o hacerla pública? Dejen sus opiniones en la sección de comentarios abajo. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Cada suscripción, cada me gusta y cada comentario nos ayuda enormemente a crecer y a seguir creando vídeos que les encanten. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.